está todo listo, creo. Vamos. Voy a tomar todo esto y hasta con la distorsión en la voz, como si estuviera en la radio. Vamos a ver la primera lección. Nos concentraremos en los controles básicos del simulador que te ayudará a controlar en la nave, ajustar la posición de la cámara, todo con los controles, abrir menú de la barra. Ok. Vamos. Alerón flaps, timón de dirección, timón de profundidad, compensador de profundidad. Ok. En la X nos daban un boliviano y aquí veo que nos dan una pequeña avioneta. No mal. Pero vamos cómo se comporta. Ok. Este valor creo que lo voy a recordar. 4800. Porque si no, luego no voy a saber a qué altura está el suelo. Ok, 305. Lo demás la verdad no sé para qué me sirve, pero... Welcome to Sedona. I'm Captain Jess Molina and I'll be your instructor. Ok. For this lesson, we're going to start on the ground and focus on some basic concepts. Fundamentals every pilot needs to know before hitting the skies. This is your plane. A classic. The Cessna 152. Take a look around it. Ok, según... In the simulator, anytime you want, you can easily switch to cursor mode. Ok, cambiar a modo el cursor con presionar la L. No, L. The cursor is handy for interacting with menus and cockpit controls or instruments. As you can see, activating the cursor also displays the toolbar. The toolbar is a quick access menu that allows you to control various aspects of the simulation. Try to find and open the basic controls panel. Ok. Se supone que lo desplazaré con esto. Ok, con la flecha según. ¿O cómo? Abre menú con esto, ok. Y luego no me digas que tengo que hacerlo con esta palanca. ¿No puedo usar el ratón para esto? Ah, no, desaparece el ratón cuando entra en la pantalla. Eso está mejor. Ok, mando básicos. The basic controls panel is a useful reminder of the button layout for the devices you're currently using. Now try to find and open the camera panel in the toolbar. Supongo que sería esta. The camera panel allows you to access the various views and camera modes of the simulation. Okay. Go ahead and close all the panels for now. Me gustaría configuración más cómoda, pero bueno. Right now, we are in the external view mode. Let's switch to cockpit view next. Genial, ahora se queja mi amiga de que el micrófono dice que suena reventado. Pues sí, metí la simulación de como si fuera radio. Pues oyes, es radio. Quiero que suene realista, así que por eso pues lo dejé así, para que suene como literal, una radio un poco distorsionado. Pues sí, lo normal, ¿no? Yo hago.
Lo estoy probando, así que sí creo que suena bien. Y comparado a como sonaba aquí con la voz de la esta, pues lo entiendo. Ahora cambio la vista de la cabina con el panel de cámara. Ok. Panel de cámara. Cabina del piloto. In front of you is the yoke, the primary means of controlling the Cierra esto, aircraft. cierra esto. In the simulation, you'll be controlling the aircraft with your peripherals of choice. Ok. So let's hide the yoke for now. Con el cursor apunta al volante y ocultarlo con A. Como con el cursor apunta al volante y ocultarlo con A. Ok. Así. Oh, creo que me estaba celebrando. ¿Aquí qué hago? Dice, apunta al volante y ocultarlo con A. Ah, ok, será este. Cursor. Lo estoy apuntando, pero ¿y ahora? Pues cursor, activar, desactivar el cursor. Algoritmo de profundidad. No entiendo. Dice que mire abajo y que presione A. Pues lo hago, ¿no? No entiendo. Ay, que me ayude. ¿Qué se supone que hacía aquí? Ah, ok. Ya no sé cómo se supone que se controla esta parte. ¡Ayuda! Pues sí, le presiono X, pero no hace nada. O sea, sí le apunto aquí, ¿no? ¿Cómo? O sea, apunto y luego qué? Ay, no entiendo. Some instruments allow multiple interactions. For example, rotating a dial clockwise or counterclockwise. In these cases, you need to lock the cursor onto them in order to interact. For example, take a look at the clock in the middle of the dashboard. Go ahead and lock the cursor on it. Ok, así, ¿no? Porque la perilla del reloj pulsando A. Y es que no lo entiendo. O sea, aquí sí me lo reconoció. Ok. Ah, quizás en esta parte. Entonces este tiene un punto aquí. Ya entiendo. Now change the clock time. Ok, ya entendí entonces dónde era. Cambiar el tiempo. Ajustar reloj. R para interactuar. Cambiar el horario minutero. Presionar A para interactuar. Ok. You can unlock the cursor once you're ready. ¿A qué hora se supone que me ajuste?
For now, we're done with the cursor, so go ahead and hide it. All right, as we've seen, when you want to look around you, it's easy to rotate the camera. But you can also move it freely in the cockpit to get a better view of anything you want to see. Even through a window to look outside. Mantén presionado el botón y mueve la cámara con la palanca izquierda y gatillo izquierdo. A ver. Pro tip. Once you find a camera position you like, you can save a shortcut to easily get back to that view anytime. Ya veo. L más B. Ok, esto sube. Ahora me gustaría así, alto. Donde me deje ver más hacia afuera. Pero la vida real no soy tan alto, así que bajémoslo un poco. Ok, ya está. Así creo que está decente. O sea, por los controles y por lo demás. LB, left button, más B. Now, reset the camera to its original position. Then try switching to your custom one again. Presiona right, the button, yeah. Alright, that covers all the main camera functions available in the simulation. Va Try to mucha diferencia. familiarize yourself with them a bit more. Then reset the camera to its original position whenever you're done. Ok, según esto, que pruebe. Pensé que iba a poder salir, pero no. Sería demasiado tonto poder hacerlo. Ok, regresamos. Great. Ok, supongo que para la primera acción, pues sí, lo entiendo. Es más que nada para aprender a ver cómo se usaba esto. Ahora, en entrenamiento, manejo de vuelo básico. Sigamos. Acciones básicas de la aeronave. Empecemos. De la otra versión pues entiendo cómo es esto, pero el hecho de que me estén indicando los controles es útil, así que voy a tomar todo el curso que necesite hasta que ya pueda comenzar a volar. Ya no creo tener mayor problema. Ok. Listo para volar. Let's get you familiar with the aircraft, a Cessna 152, and a few commands to navigate it through the skies. In front of you is the yoke. ¿Sí? The yoke is like a steering wheel, more or less. Turn it left or right to control the ailerons and bank the aircraft into turns. Algo que no me gusta es ese Look golpe at the que hace. trailing edge of the wings while turning the yoke to see the effect on the ailerons. Qué raro. Okay. Ahí está. Ahora sí se movió. Now, the difference between the yoke and a steering wheel is you can pull or push on the yoke. This controls the elevator at the back of the aircraft to make it climb or descend. Look at the horizontal stabilizer while you pull on the yoke. You can see how it affects the elevator. Ahí está. Hasta abajo. Nice. Down at your feet are the rudder pedals. Okay. They steer the aircraft when you're on the ground. The upper part of the pedals also control your brakes. In the air, they control the rudder at the end of the vertical stabilizer to yaw the aircraft. This is mostly for small corrections, for coordinating turns or compensating for a plane's tendency to pull left during takeoffs and climbs. Look at the vertical tail while operating the pedals to see the effect on the rudder. Okay. Great. Last but not least, the throttle is located near the center of the cockpit. Pushing forward will increase power. Pulling back will decrease power. First, look at the throttle and select it. Okay. Keep it selected and push it forward to increase power. Hay algo que no me gusta aquí, que me pide pulsar A
y moverlo con la palanca izquierda. O sea, me hubieran dado un gatillo mejor para, Power is increased. por ejemplo, Now pull it back to decrease RB power. para que no Power is tenga que decreased. poner la mano Now en we'll do the posición rara. same without focusing on it. No, Deselect así the lo throttle. bloquea. Ok, 0 y deseleccionar con B. Look away from the throttle and increase power. Ok, esto ya nada más es usando el botón, ¿no? ¿Sí? Set your throttle to idle. La idea es dejarla fuera de nuevo. When the engine is on, you'll be able to see the power change on your RPM indicator. You'll find it on the right side of the dashboard. This tells you how fast the engine is spinning in hundreds of revolutions per minute. Ok. Next, take a look at your current speed on the airspeed indicator. It's on the left in the main instrument panel. It measures the speed in knots. To check your altitude, look to the altimeter. It's on the right side of the main instrument panel. Es que la aceleración y el control del throttle no es tan loco como en la versión anterior. The long, thick pointer indicates 100-foot intervals. The short, thick one is 1,000-foot intervals. And the long, thin one, 10,000-foot intervals. That's all for today. Next time, we'll see how it feels in the air. Okay. Me gustaría que el control del joystick fuera la velocidad dependiendo del desplazamiento y no la velocidad por el tiempo que lo mantienes, porque hace poco intuitivo el control. Ay, no sé por qué dice que muestra el server si ni siquiera he volado aún. Ve cómo estoy en el básico. A ver. Volver al menú principal. A ver. Servidores sureste asiático. Ah, caray. Curioso, Estados Unidos se supone que es el que tengo más cerca. Porque pues estoy en México. Pero el de Asia es el que me da menos latencia. Hasta el de Europa está brutal. ¡Oh, ya bajó! Dios, no se puede tener esa latencia, era ridícula. Como sea, tengo que seguir con el entrenamiento. Ok, vuelo de familiarización. Veamos cómo va este vuelo. Okay. I've got to say, you chose a great day to go flying. This session, we'll get started with some basic controls. Sound good? First things first, let's get familiar with your surroundings.
Out your side windows, you can see we have great visibility over Sedona today. This is Red Rock territory. Oh, no. Beautiful, isn't it? Se creció. Ah, chale. Genial, se creció. Sí. Mi amiga también decía que se crasheaba cada rato. No esperaba que de verdad pasara. Me pregunto por qué. Y lo peor es que tarda en cargar. Ah. Ya me la imagino riéndose. Pero, o sea, ¿por qué pasa tanto? Definitivamente me quedo con la versión antigua. O sea, al menos esa no crashea. El que crashea soy yo, pero que me traiga con hacerlo es diferente a que la aplicación se deje de funcionar. El dato curioso es que no tengo ningún contenido de tercero. O sea, estoy usando la aplicación normal. Ah, tarda. Falta que crashee por estarme moviendo así. Ahí sí me voy a reír. No entiendo cómo tarda tanto en cargar. Ok, ya está. Estamos de nuevo adentro. Sigamos con el entrenamiento. Vuelo de familiarización y volar. I've got to say, you chose a great day to go flying. This session, we'll get started with some basic controls. Sound good? Sí. First things first, let's get familiar with your surroundings. Out your side windows, you can see we have great visibility over Sedona today.
Okay. This is Red Rock territory. Beautiful, isn't it? Sí, estamos listos. See if you can spot the Sedona airport. The runway should be a pretty easy landmark to find. Ok. LB y A. There you go. Visual confirmation on the airport. Ok. Supongo que vamos a doblar aquí y aterrizar ahí. Supongo. Aquí no tenemos GPS. Quiero mover la controla, pero no debo. We already talked about basic controls while we were on the ground. Time to see how it all feels in the air. The aircraft is currently set to a cruise attitude, the position it should be in for regular flight. All right, now let's try banking into a turn by moving the yoke. I'll go first. Según está moviendo John, pero yo no veo que se mueva nada. Aquí ya le falta realismo. As a general rule, you always want to keep your turns under 30 degrees. Okay. Go ahead and try rolling to the right. You have controls. Oh, Turn right, toward the city of Sedona. espérate. Make sure any control movements are soft and gentle. Eso quisiera, As pero we're flying towards Sedona, let's try climbing up and down. Gently pull on the yoke to climb. Give it a try. ok, creo que el timón tiene demasiada sensibilidad. Demasiada. Excellent. For the descent, it's the same principle, except you're pushing on the yoke. Yo no estoy Go empujando nada. ahead, gently pitch down. Yo no estoy empujando nada y esta cosa ya está bajando. Excellent. Okay, time to find the airport again. Look around, and when you found it, make a turn in that direction. Velocidad vertical está. Esto llevarlo a cero. Ok, tengo un problema con el control así. Está cayendo. No puedo mantener la velocidad vertical. Necesito mantener a cero, pero parece un problema de mi control. No, hablando en serio, parece un problema de mi control. Velocidad vertical, mantén velocidad vertical, no quiero bajar. El ángulo está muy alto. Ok, ya está. Make sure any control movements are soft and gentle. Eso quiero, pero la velocidad Now vertical that you're no more lo familiar destaco. with the aircraft and the surroundings, the next step is to go deeper into handling and techniques. Soon enough, you'll be able to enjoy trips all on your own.
no sé qué pasa con el timón. No me gusta. Se está inclinando. Y no es cosa de esto, porque por ejemplo, esto es todo lo que yo tengo que moverlo para controlarlo. Si lo suelto, pues se queda ahí quieto. Pero iba bajando. Hay dos opciones: que la velocidad la tuviera muy baja, o que el control tiene un corrimiento, pero no parece que tenga corrimiento. Bueno, continuamos. Ya ahorita vemos lo demás. Inclina lateralmente el avión para un giro de la ciudad. Eso me toma un poco. Revisión de la elección. Ok. Ok, voy a intentarlo así como está. A ver si ahorita me enseña a mí cómo controlar esta parte. To parte. help demonstrate pitch, I've drawn 3 lines on the windshield. Notice how the middle line matches the horizon while we're flying level. Se está inclinando, ¿eh? This is the cruise attitude. The lower dotted line is the climb attitude, and the upper one is the descent attitude. Let's dig deeper into what that means. Pull back gently on the yoke until the climb attitude line matches the horizon. Then maintain that attitude. Dios mío, esto es demasiado sensible. No, hablando en serio, o sea, esto es tan sensible. Tengo que estar manteniendo con movimientos tan finos que hasta me duele el dedo. ¡Oh, Dios! Go ahead and gently pull back on the yoke. When the climb attitude line matches the horizon, maintain that attitude. O sea, quizás si fuera una palanca completa, me sería más fácil estos movimientos finos. Pero con el joystick del control, esto es demasiado imposible. Go ahead and gently pull back on the yoke. When the climb attitude line matches the horizon, maintain that attitude. No, no es tan fácil, no es tan fácil. La línea inferior dice, ¿está? According to your altimeter, we're gaining altitude. But we're losing airspeed, proving you can't avoid basic physics while making a climb. Excellent. Now let's level back out. Okay. Manténlo. Our speed is increasing and our altitude is stable. Okay. All right. Pero sí es Push complicado. gently on the yoke until the descent attitude line matches the horizon. Then maintain that attitude. As expected, with a nose-down attitude, our altitude is decreasing, while our speed is picking up. Esto es demasiado complicado para usar este control. Demasiado complicado. Okay, bring us back to level flight. Now your speed is decreasing and your altitude is stable. Las correcciones que tengo que hacer son tan extremas. Nice. That was excellent. Being able to maintain a precise and stable attitude is key to performing all types of maneuvers. Ok. Pero wow, en serio,
el control es demasiado sensible. Si fuera con una palanca completa, no creo que sea problema, porque pues con un palo de 10 centímetros pegado encima del joystick, pues puedes controlar con bastante precisión. Se incrementa 10 veces el control comparado con el joystick. Pero es muy complicado. Bueno, siguiente. Lo voy a intentar y lo voy a intentar manejar con esto así como está. Creo que está exagerada la sensibilidad, pero voy a continuar con ella. A ver si me acostumbro. Si no, pues ya ahorita le bajamos la sensibilidad si me llevo a estrellar. Ok, siguiente. For this lesson, we're going to use a line drawn on the windshield to indicate the cruise attitude. I've also added another dotted line to help you bank properly for left turns. No esperaba que eso fuera tan sensible también. Gently move the yoke to the left until the dotted line matches up with the horizon. Then maintain that bank. That's good. Now let's see you level back out. All right. For the next step, turning to the right, let's see how you do on your own without any markings. At the top of your attitude indicator, there's a series of notches representing 10 degrees each. As a general rule, you always want to keep your turns under 30 degrees. Yo pensaba que era 15 y 30, pero si dices que cada una Start de esas banking right es... until you're lined up with the second notch to the right on the attitude indicator. Then maintain that 20-degree bank while remaining at the same altitude until I ask you to stop. Ok. Bank the aircraft 20 degrees to the right. Be sure you keep the same altitude. Lo que intento. Ya me estoy pasando. Bank the aircraft 20 degrees to the right. Be sure you keep the same altitude. Make sure any control movements are soft and gentle. Ok. For the next step, turning to the right, let's see how you do on your own without any markings. Es complicado. At the top of your attitude indicator, there's a series of notches representing 10 degrees each. As a general rule, you always want to keep your turns under 30 degrees. A ver, ¿no dice ahí a la derecha? Start banking right until you're lined up with the second notch to the right on the attitude indicator. Then maintain that 20-degree bank while remaining at the same altitude until I ask you to stop. Ay, es que según mantengo... Esa era la de 30. Yo pensaba que era... No, esa no es la de 30. Keep working on it. You'll get better. Keep working to maintain a constant altitude during the turn. Level us back out now. Ya entendí. O sea, esa raya era 20. ¿No era 10? Small corrections on the yoke will lead to more accurate turns. A ver. Se supone que eso es 20, ¿no? Sí. Ok, sí, ya entendí. Sí era 20 esa raya. Yo pensé que era 10.
Me estaba inclinando demasiado, básicamente. Veamos. Siguiente, ajustes de potencia. Okay. Let's talk about the throttle. If you have the need for speed, then the throttle's for you. Full control over the power output of the engine. In the Cessna 152, that relates directly to the RPM displayed on the tachometer. Pull back on the throttle to reduce RPM to 1800. HG. De la línea de altitud horizontal y baja a 1200. Ok. ¡Espérate! El problema es que ok, ya lo tengo. Look how your speed and altitude are also decreasing. That's okay. Okay, let's throttle back up to 2400 RPM. 24. Ok, 24. Acelera. ¿22? Your speed is increasing now. As long as you maintain the same attitude, your altitude will keep climbing as well. Nice. I think a bit more practice may be a good idea. Me costó detenerlo. Ok, ya está. Sí. O sea, el problema es que es complicado ajustar ajustar eso con botones. Definitivamente quiero tener un control físico. Ayudaría bastante a evitar ese problema. Lo voy a intentar nuevamente. Aunque realmente es complicado por el problema de los botones, pero vamos a tomarlo. Intentémoslo nuevamente. Let's talk about the throttle. If you have the need for speed, then the throttle's for you. Full control over the power output of the engine. In the Cessna 152, that relates directly to the RPM displayed on the tachometer. Pull back on the throttle to reduce RPM to 1800. Digamos que mi problema es no haber visto la palanca, porque si no veo la palanca donde está, no puedo intentar adivinar cuál es la velocidad realmente que estaría perdiendo.
Look how your speed and altitude are also decreasing. Excellent. Okay, let's throttle back up to 2400 RPM. Eso debería bastar para el tema de la velocidad. Your speed is increasing now. As long as you maintain the same attitude, your altitude will keep climbing as well. Nice. That was excellent. With piston planes like this Cessna, it's common to have power targets defined in RPM. Ok. Ahora sí sale mejor. Y voy a tener que cambiar el agarre con el joystick porque agarrarlo solamente recargando el pulgar es una mala idea. Necesitaré el agarre de pincita. No voy a poder sujetarlo con la suficiente precisión que necesito para esos movimientos tan ridículamente pequeños. Ups, estaba moviendo el ratón por... El único problema de ese movimiento de pincita es que voy a terminar tocando el touchpad del control por apoyarme. Pero ok, ya está bien. Ok, si agarro el control de esa manera, debería poder compensarlo bien. Y ya no debería estarme ladeando demasiado. Vamos a intentarlo. Vamos a intentar controlarlo. Si no, pues voy a tener que bajarle a la sensibilidad de spot control. In this lesson, let's take a look at the relationship between attitudes and power settings. Attitude plus power equals performance. We are currently at 5,500 feet in a cruise attitude. The aircraft's nose is positioned under the horizon and cruise power is at 2,300 RPM. Try to reduce power to 2,000 RPM while maintaining 5,500 feet. Great. You probably noticed, to maintain altitude, you need to pitch the nose up. Sí, pero quería You bajar un could just poco. keep pulling on the yoke to hold steady, but that's not really a precise means of control. Probably better to adjust your trim wheel until you don't need to push or pull on the yoke. Drag the trim down when you need to set the nose up. Drag it up to set the nose down. ¿No hay un botón para rezarlo? Try adding trim to keep us at 5,500 feet without increasing throttle. RP y right. Ok, RP, right button. Ok, esto es para el otro lado, para el otro lado, para el otro lado. No veo la altitud cambiando. No entiendo, la altitud dice que está bajando.
pero yo veo que está subiendo la nariz. That's good. You're not high enough. Lo sé. Oh, está entrando en... You're not high enough. De hecho, ahorita que lo veo, la velocidad bajó. Se supone debería estar a 20 y estoy a 18. You're not high enough. Espérate, déjame subir la velocidad primero. Esa alarma era porque estaba a punto de entrar en pérdida. You're not high enough. You're not high enough. Y no tengo potencia para mantener la altura. You're not high enough. You're not high enough. O sea, You're not high enough. sube, 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 sube. Sube un poco más. You're not high enough. Sé que no estoy lo suficientemente alto, pero no puedo meterle más velocidad. Y esa es la alarma de pérdida. Una alarma que dice que estoy You're subiendo not high enough. más de lo que debería. Increase power to 2300 RPM while maintaining 5500 feet. Get us back to a cruise attitude. Excellent. Now, adjust the trim. Trim the aircraft to maintain... That's good. You did well, but you can do better. The way I was taught, when you adjust the trim, you make course changes at first to remove pressure on the yoke. Then small adjustments to find the perfect setting to keep your desired attitude. If you feel your pitch slipping and need to get back to the proper attitude, don't worry. Just pull on the yoke, then dial in the right trim. That's the key to straight and level flight. Salió muy mal. Ok, lo voy a dejar pasar por ahora. Creo que está bien. ¿La repito? A ver, ¿lo repito o continúo? Continuaré. Si me estoy ya ni modos. Veamos, siguiente. Prueba de actitud.
timones de profundidad, alerones, timón de dirección, sí. Combinado ascenso, sí, creo. Ok, vamos a probar. Ya lo último. Realmente creo que no es necesario hacer esto, pero vamos a hacerlo. Ya es la última de esta. Curioso. Básicamente dice que mi internet es una basura. A ver si tengo algo activo. A ver, solo hago una prueba de velocidad. Genial, hasta cargar la página me es lento. Genial, apenas está llegando a 20 megas. No, pues sí, estamos con problemas. Listo, vamos. Vamos a hacerlo. Creo que debí desactivar eso. Ok, esto está muy bien. The art of maneuvering a plane through the air isn't a mystery to you anymore. Now it's time to test the skills you've learned. As you can see, we're cruising at 6,000 feet on a north heading of 360 degrees. Start by descending to 5,500 feet while maintaining a northerly heading. Ok. Desciende 5,500. Mantengo el norte. Altitud. When you feel ready, start descending. Ok. Esa es la... While descending, reduce throttle to avoid overspeed. If your speed is in the yellow arc of the airspeed indicator, you put your plane in a dangerous situation. Start by descending to 5,500 feet while maintaining a northerly heading. While descending, reduce throttle to avoid overspeed. Ok, ya tengo la velocidad. Ahora mantenemos. Now climb to 6,000 feet and Acelera, turn to a acelera, south acelera. heading. No On the quiero Cessna bajar 152, demasiado. you need full power to climb effectively. Ok, a subir a 6. No, es... La chiquita es la de... La que tengo que mover, ¿no? You put your plane in a dangerous situation. A ver. Now climb to 6,000 feet and turn to a south heading. On the Cessna 152, you need full power to climb effectively. You put your plane in a dangerous situation. Ok. Now climb to 6,000 feet and turn to a Subimos a south toda. heading. On the Cessna 152, you need full power to climb effectively.
Lo que no quiero perder demasiada velocidad. El problema es que se pierde sin giro. Así que tengo que tener cuidado al tener la altitud. Tengo una duda aquí. ¿Se supone que era hasta ahora la brújula? Casi. Ahora debo inclinarlo un poco más. Bajemos las revoluciones. Ya tenemos el rumbo. Equilibramos la altura. Todavía falta un poco para tener rumbo al sur. Lo tenemos. Nice. All right, next exercise. Maintain your heading of 180 degrees. Stay at 6,000 feet and adjust your airspeed to 80 knots. Estoy perdiendo velocidad. Ajustando un poco. All right. That was excellent. Ok. Usar el timón de la cola se supone que es para pequeña corrección, pero cuando le di mover ahí, se movió abruptamente de una manera peligrosa. Y creo que sí tengo que bajarle sensibilidad a los controles y esta cosa hace que se mueve demasiado peligroso. Ok. ¿Hay otra parte aquí? No, supongo que es por la puntuación B. Ok. Despegue y aterrizaje. Siento que sí debo ajustar la sensibilidad, es demasiado peligroso, sí. Ok, veamos, rodaje. Está vibrando el control, no esperaba que vibrara en esa parte. Let's take a moment to talk about taxiing. Taxiing refers to moving the aircraft on the ground under its own power. In particular, getting from the ramp out to the hold short point on the edge of the runway. Steering on the ground is managed through the rudder pedals. That's right, unlike driving a car, we turn by using our feet. Okay, ready? With the throttle idle, release your parking brake. O sea, cuando presiono los gatillos sí responden como se supone, pero a menos de que tengan una curva ridícula. Release the parking brake. Ok. Okay. Now, gently increase throttle to get the aircraft moving.
power to start taxiing. All right. Use your rudder pedal to turn left and enter the taxiway. As you increase power, watch the tachometer and make sure to stay around 1,000 RPM. Ah, se volvió a crashear. Ah, no, sí se recuperó. Ok, perfecto. Ok. Muévete. Dice que lo mantenga a 1000. Eso debería llegar a 1000. Muévete. No se mueve. Este es sin freno, ¿no? A ver, si se supone que es el freno puesto, ya te debería ser el freno librado. Lo estoy manteniendo a 1000, pero siento que va muy rápido. Ahí ya estoy perdiendo poco. Que lo tengo bien. Now test the brakes. Mantén pulsado X para frenar. Ups. ¿Cuál es la X? La X está arriba, ¿no? A ver, sí, ya. Good. La X Brakes está cuadrado. Taxi to the next Presiona exit, X y then come to a tomo el stop. control del PlayStation de Remember estar to pisando el control your acelerador. speed with throttle and brakes. See the crossing in front of us? Stop before it as if traffic was coming off the runway. Rueda la siguiente rueda. Mantén la pista de pega, mantén presionando aquí para detenerte, ¿ok? ¿Y ahora? ¿Tengo que volver a acelerar? Ok, se supone que debería estar bien la potencia. Los dos, pisa el freno. ¿Qué pisas el freno? Y está pisando el acelerador de nuevo. Alright, taxi to holding point Alpha 1 next. It's at the far end of the airport near the head of runway 21. Stay as close as possible to the taxiway center marked by the yellow line, and watch your speed. Me confunde. Pisa freno con X, le meto el acelerador. Vamos, avioneta, muévete.
sea, esta cosa parece que solo se mueve cuando llega a 1500. O me está diciendo que los frenos son... Vamos, no te pares. Se paró. After the right turn, come to a stop before the hold short point and prep for takeoff. That was good taxiing. The next challenge will be to keep the aircraft under control while at full throttle for takeoff. No es la puntuación que me gustaría, pero... Siguiente. Espérate, ¿qué? Menú de entrenamiento siguiente. Es este, aterrizaje y despegue, ¿no? Despega. Siento que es demasiado sensible, o sea... Quizás el tema de que los controles tienen más tamaño en un avión real hace que sea más fácil controlarlo, pero con este tamaño del control de PlayStation es demasiado complicado. Ok, listo para volar. There's an old saying I like. A mile of road will take you a mile. A mile of runway will take you anywhere. Taking off isn't hard, but there are a few key points to remember. First, we always take off into the wind, which won't be an issue on a calm day like today. Second, before we enter a runway, we always make sure it's clear. Check to the right to see if a vehicle is on the runway, and to the left to make sure no other planes are approaching. Everything looks good, no cross traffic. Go ahead and taxi into position. Okay. Now slowly taxi onto the runway and align the plane with the center line. Then stop your plane just after the number 21.
Aunque no sé si estoy en el centro, pero bueno. All right, let's do this. Apply full power and I'll walk you through the takeoff as we go. Ok, 1, 2, 3. Metemos la velocidad a tope. Use your rudders to stay on the center line and keep pushing power until you reach 55 knots. Mantén también la nariz hacia abajo, ligeramente, no tanto fuerte, pero... Good. Now gently pull back on the yoke. We're a bit too far down the runway. Let me move the plane back into position. Ok. All right, let's do this. O sea, ¿este es el centro? Yo lo veo a la izquierda, pero ok. Ok, vamos a intentarlo. El control de pedales Use no your me rudders to stay on the brutal. center line and keep pushing power until you reach 55 knots. Good. Now gently pull back on the yoke. Pull back on the yoke to take off. And we're airborne. Line up the top of your instrument panel so it's a couple of inches above the horizon. That'll pitch us up and set a good climb attitude. Focus on flying straight. Use your rudders to keep the runway heading of 210 degrees. Maintain 75 knots and we'll reach our target altitude of 5,500 feet in no time. 210. Estoy perdiendo velocidad. Okay, 5,500 feet. You've reached your target altitude. That was a nice takeoff. Ok. Sigo pensando que es demasiado sensible el control. Ok, siguiente. Te reservas en la parte fea. Aterrizaje sin motor. Sí, esa es la parte fea. Se supone que es apagar. Mete el motor en aire. Y prepárate para ver cómo lo pones en el suelo. Esta parte me va a doler. Ok. Siento que usar ese control será demasiado delicado. For this landing exercise, I want you to focus on the yoke only. We're close enough to the runway to land safely without adding any throttle. Maintain a speed of around 65 knots. Pitch down if you're going too slow. Pitch up if you're too fast. Keep your airspeed at 65 knots. When you're 10 feet above the runway, it's time to flare. To flare means to raise the nose of the aircraft to slow your descent for a softer landing, but without ever leveling off or climbing. The main landing gear will touch down before the nose wheel does. Tengo peligro. You're coming up on flare height. Resist the temptation to pull back. Lo sé. Now focus on the end of the runway and pull back slightly on the yoke to aim the nose just above it. Ok. Nice. Según yo toqué bien Now porque... apply the brakes to slow us down and bring the plane to a stop.
Según yo aterricé bien, porque se supone que tengo que tocar en esas barras. Y toqué un poquito antes, Well así done, que but siento que there's aterricé room for bien. improvement. Keep in mind that approaching the runway at the right speed is key to a good landing. Una vez, a ver, yo siento que al menos toqué en la parte con donde tenía que tocar. Pero vamos a intentarlo de nuevo. Quiero una en esta. Realmente es la parte que más me preocupa. Despegar el avión es fácil, pero aterrizarlo. Se supone que las luces tengo que For this mantenerlas. landing exercise, I want you to focus on the yoke only. We're close enough to the runway to land safely without adding any throttle. Maintain a speed of around 65 knots. Pitch down if you're going too slow. Pitch up if you're too fast. Estoy perdiendo un poco de velocidad. Vamos a bajar. Ok, solamente en los controles estoy bajando. Keep your airspeed at 65 knots. When you're 10 feet above the runway, it's time to flare. To flare means to raise the nose of the aircraft to slow your descent for a softer landing, but without ever leveling off or climbing. The main landing gear will touch down before the nose wheel does. Ok. We're coming up on flare height. Resist the temptation to pull back. Now focus on the end of the runway and pull back slightly on the yoke to aim the nose just above it. Nice. Now apply the brakes to slow us down and bring the plane to a stop. Siento que aterricé muy adelante, muy suave, Keep in mind that approaching the runway at the right speed is key to a good landing. Pero siento que debía bajar un poco más rápido. La puntuación fue mejor, se supone. Alineado con la pista, bajó. Ver. Parar el avión. Ok, vamos a intentarlo nuevamente. Primero, intentaré bajar un poco más agresivamente para intentar controlar. Porque 65 nudos. For this landing exercise, I want you to focus on the yoke only. We're close enough to the runway to land safely without adding any throttle. Maintain a speed of around 65 knots. Pitch down if you're going too slow. Pitch up if you're too fast. Keep your airspeed at 65 knots. When you're 10 feet above the runway, it's time to flare. To flare means to raise the nose of the aircraft to slow your descent for a softer landing, but without ever leveling off or climbing. The main landing gear will touch down before the nose wheel does. Estoy perdiendo mucha velocidad. We're coming up on flare height. Resist the temptation to pull back. Now focus on the end of the runway and pull back slightly on the yoke to aim the nose just above it. Nice. Now apply the brakes to slow us down and bring the plane to a stop. Well done. Creo que se But lo there's puedo. room for improvement.
Keep in mind that approaching the runway at the right speed is key to a good landing. Sí, sale peor. Salí. Bueno, vamos a continuar. Ya eso lo haremos con la práctica, creo. Aterrizaje sin timón de profundidad. Ok. Punto de mira, umbral de la pista. Ok. Entonces tengo que verlo desde este ángulo. Si vas demasiado alto tendrás que reducir la aceleración. Si es demasiado bajo, aumenta la aceleración. No me gusta usar el control porque como es digital es un problema moverlo. Ok, vamos a intentarlo. In this landing exercise, I want you to focus on staying on the glide path using the throttle only. Smooth action on the throttle is key for remaining on the correct glide path. If you find yourself too high, reduce your power. If you're too low, increase it. Remember though, always make soft corrections. You don't want to overcompensate. Sí, sé que hagas sus correcciones suave, pero eso es complicado cuando te... Now you can use the elevator to land. Ok, está manteniendo la posición. Reduce throttle to idle. Reduciendo el throttle lo máximo posible. Now focus on the end of the runway and pull back slightly on the yoke to aim the nose just above it. Ah. Nice. Now apply the brakes to slow us down and bring the plane to a stop. You did well, but you can do better. No creo que lo pueda hacer mejor que eso. Ok, siguiente. Despegue y aterrizaje. Claro, despegar siempre es lo fácil, aterrizar siempre es lo difícil. Ok, todo lo que tienes. Ok. My first instructor used to say, the best part of flying is landing in one piece. Today, you're in charge of bringing us in for a safe landing.
And I've already set us up in landing configuration at 65 knots with 10 degrees of flaps and idle power. Keep your aim point on the runway threshold. When you're 10 feet above the runway, it's time to flare. ¿Cuál es la distancia a la pista? Voy a intentar mantener solamente así, pero creo que necesito potencia porque siento que está muy lejos de la pista. Sí, estamos muy lejos de la pista. Estoy relativamente bajo. Sí, muy abajo. Honestamente yo me siento cómodo, pero yo me siento cómodo a esta velocidad, Now pero focus on the end of the runway and pull back slightly on the yoke to aim the nose just above it. Nice. Now apply the brakes to slow us down and bring the plane to a stop. You did well, but you can do better. sí, probablemente Keep in mind that el approaching the deslizamiento fue runway malo. at the right speed is key to a good landing. El ángulo quizás es malo. Yo considero que hice bien el aterrizaje, lo sentí suave. La verdad ese ángulo lo sentía mucho más cómodo, aunque técnicamente era muy bajo. Pero sentía más cómodo la manera en la que me aproximaba. Y pues 7900 es lo más alto que he conseguido por ahora. Casi llego a 8. Para mí está muy bien. Ya. Yo digo, ¿por qué se está moviendo como loco? Estaba tocando el touchpad. Casi llegaba a la A. Veamos. A ver, ¿eso se puede hacer con 2 dedos? Oh, sí se puede. Útil. Ok. Ya, tramos básicos de 1000 pies, tramos básicos 65 nudos, tramo a favor del viento 85 nudos, flaps a 10 grados, gira el tramo final, flaps según sea necesario.
no me han enseñado a usar flaps. Ok. ¿Dónde están los flaps? Se supone que deberían estar por algún lado. Flaps, rudder, tabla cabina, el freno, mezcla, palanca de flaps, ok. Esta está la palanca de flaps. Okay, we're currently flying on the downwind leg at the standard traffic pattern altitude of 6,000 feet. It's a flight path parallel to the landing runway, but in the opposite direction. In downwind, you want to start preparing for landing. That means setting your speed and flaps configuration. Reduce speed to 80 knots. Maintain constant altitude and heading. The flaps provide extra lift at the expense of additional drag. This extra lift allows flying at a lower airspeed. Flaps allow for smoother and shorter landings. Go ahead and extend 10 degrees of flaps, all while maintaining current altitude. We're gonna fly past the end of the runway here. Keep going until you see it at a 45-degree angle behind you. That's your cue to turn left onto the base leg. Turn left onto the base leg. Left. Try to maintain 1400 RPM. That'll also keep our speed around 65 knots. Keep an eye on the runway as we get ready for our final turn. Turn left onto final. Make your left turn onto final. Make your left turn onto final. Keep a stabilized approach and prepare for landing. Ese movimiento bruto fue para intentar mantener eso y ahorita voy a intentar alinear. Ok, estoy perdiendo velocidad. Yo siento que voy con un buen deslizamiento, pero estoy perdiendo mucha velocidad. Voy a tocar.
stop the plane. You followed the traffic pattern well. Good job. No creo que haya sido bueno. Sí, bajo. Pero hay mucha velocidad. Ok, pero para mí está bien. Lo último que me queda es primer vuelo en solitario. Ok. Se supone que despego. Haciendo tramo del viento de costado 75 nudos, 5400, tramo del viento a favor 80 nudos, 6000 pies, tramo básico 75 nudos, 6000 pies, flaps a 10, tramo final 65 nudos, 3500 pies, 5300 pies. No me acostumbro a ese deslizamiento, pero aquí voy. Si me dijera el ángulo, lo mantengo. Pero sin saber el ángulo es un problema para mí. La pista está a 4800 y yo tengo que volar 5300. Es relativamente bajo, pero me incomoda. It's time. Your first solo flight. I'll be watching from the ground in radio contact if you need me, but something tells me you won't. Your goal is to complete Sedona's left-hand traffic pattern on your own. Remember what we covered in our previous sessions, and you'll be just fine. Good luck. See you on the other side. Ok. No tengo frenos. Vas a meter el throttle. A 55 subo. ¿Lista? Más velocidad. Ok, ya estoy a 75. Ahora solo es cuestión de la altura.
Baja la velocidad vertical, mantén los 85. Vamos a 6000. Giramos nuevamente. En la altura. Alíñate. Mantén la altura y la velocidad. La altura está un poco alta. Mantener la altura, la velocidad. Está perdiendo un poco de velocidad, pero voy a dar un poco de throttle. Mantén el vuelo estable, la velocidad está bien. Girar hacia la izquierda. Aquí hay que reducir la velocidad. Nuevamente, ahí está la pista. Hay que bajar la potencia aún más. Ok, tranquilo, tranquilo, pequeñas correcciones. Segundo, disminuye la velocidad, estás bajando demasiado rápido. Bien, demasiado rápido. Llévalo a aire y baja con calma. Ok,
aterrizamos. Freno. Listo. You did well, but you can do better. You're Sé on que your way puedo. to becoming one hell of a pilot. Sé que puedo, pero no ahora. Ah, 6. ¿Cuál es la peor parte? Ah, despegar la pista. Mantener la velocidad es complicado porque siento que es muy rápido. Quizás si subiera una tasa menor. Esta me costó un poco por la altitud, no la conseguí. Mantenerlo era complicado. Este me habría sido mejor. O sea, sí, aterriza mal. Oh, cuando pasa estos airbags va a estar una locura. O esa por instrumento va a estar locas. Debería ser esta, pero yo me quiero pasar a la de los abuelos. Siento que primero debo hacer algo con los controles porque son demasiado sensibles. O sea, quiero mantener el realismo, así que no lo quiero mover, pero sigo creyendo que son demasiado sensibles. Quizás solo porque mi tamaño es muy pequeño. Bueno, creo que ahí lo dejo. Al menos por ahora ya fue un buen vuelo. Ya luego me gustaría poder hacer los vuelos así con esto. ¿Esos puntitos son ciudades? Sí. Ese es el que tengo más cerca de mí. Digamos que vamos a ir de aquí a acá. Ok. La DIRF directo. No sé ni qué es, pero vamos a dejarlo así por ahora. Lista. La nave. Por ahora hacer lo que puedo, pero un vuelo de 2 horas no lo voy a poder hacer. Estos son todos los aviones que podría usar,
¿Puedo ver la distancia? 260, ok. Algo que me pueda permitir ese rango. Básicamente todo debería. Tomemos el que sea más rápido. 493. Ok, el más rápido sería el Boeing. Pero volar esto va a ser demasiado loco. El segundo sería el Airbus, pero no estoy entrenado para esos aviones. Creo que por el tema de agilidad voy a tomar el Super Hornet. Ok. Vamos a ver si al menos puedo hacer este vuelo. Como no sé manejar bien esta cosa, creo que el Super Hornet es lo que más me permite intentar aterrizar esta cosa. Ya vemos que cómo lo logro. Ok, el punto es esto. Vamos a la pista, aceleramos, despegamos, aterrizamos y quién sabe cómo lo hacemos. Esperemos lograrlo. Lo malo es que no sé la velocidad a la que debería aterrizar este avión. Ah, interesante. YouTube dice que no recibe datos. Tower Boeing Alpha Sierra X-ray Golf Sierra ready for west departure at runway 23 left. Boeing Alpha Sierra X-ray Golf Sierra altimeter, do 9er decimal 9er, do 1 com west departure approved. Cleared for takeoff runway 23 left. Ok, tengo que recibir invitado. Tower Boeing Alpha Sierra X-ray Golf Sierra frequency change. Mexico Center Boeing Alpha Sierra X-ray Golf Sierra is type Boeing 2 miles southwest of Mexico City 10,600 feet. Request flight following. Boeing Alpha Sierra X-ray Golf Sierra Mexico Center. Squawk 7166. Ok, lo peor es que no entiendo qué significa. Squawk 7166, Boeing X-ray Golf Sierra. Boeing X-ray Golf Sierra radar contact, 4 miles southwest of Mexico City, 14,200 feet. Altimeter 29er decimal 2. Roger, Boeing X-ray Golf Sierra. Boeing X-ray Golf Sierra contact approach on 120.5. Good day. 120.5, Boeing X-ray Golf Sierra. Approach Boeing Alpha Sierra X-ray Golf Sierra 13,700 feet. Boeing Alpha Sierra X-ray Golf Sierra approach altimeter, do 9er decimal 9er, do continue as planned.
Boeing X-ray Golf Sierra contact Mexico Center on 125.1. Good day. 125.1, Boeing X-ray Golf Sierra. Mexico Center, Boeing Alpha Sierra X-ray Golf Sierra 14,900 feet. Boeing Alpha Sierra X-ray Golf Sierra Mexico Center altimeter 29.902, continue as planned. Boeing X-ray Golf Sierra contact approach on 129.65. Good day. 129.65 for Boeing X-ray Golf Sierra. Approach Boeing Alpha Sierra X-ray Golf Sierra flight level 190. Boeing Alpha Sierra X-ray Golf Sierra approach. Continue as planned. Comienza a usar esta pantalla. Boeing X-ray Golf Sierra contact Mexico Center on 125.1. Good day. 125.1, Boeing X-ray Golf Sierra. Mexico Center, Boeing Alpha Sierra X-ray Golf Sierra flight level 200. Boeing Alpha Sierra X-ray Golf Sierra Mexico Center, continue as planned. Que esa es la pantalla que estaba buscando. Vertical speed, speed. Este vuelo va a tomar tanto que voy a tener que dejar directo ahí. No puedo seguir transmitiendo mientras intento aprender a manejar este avión.
aterrizaje. Es curioso, ahora eso puedo ver que el control de este procedía bien. Visión. Ah, ese es el salón. Aquí supongo que no tengo piloto automático.
X-ray Golf Sierra contact approach on 118.5. Good day. Going to 118.5 Boeing X-ray Golf Sierra. Approach Boeing Alpha Sierra X-ray Golf Sierra flight level 190. Boeing Alpha Sierra X-ray Golf Sierra approach. Continue as planned. Boeing X-ray Golf Sierra contact Mexico Center on 125.1. Good day. 125.1 for Boeing X-ray Golf Sierra. Mexico Center Boeing Alpha Sierra X-ray Golf Sierra flight level 190. Boeing Alpha Sierra X-ray Golf Sierra Mexico Center. Continue as planned. Ahí hay una pieza. ¿Esa es la Toluca? Boeing X-ray Golf Sierra contact approach on 118.5. Good day. Going to 118.5 Boeing X-ray Golf Sierra. Approach Boeing Alpha Sierra X-ray Golf Sierra flight level 190. Boeing Alpha Sierra X-ray Golf Sierra approach altimeter 29.9 to continue as planned. Voy a pasar que se por ahí. ¿Cómo se controlaba la pista? Ah, sí. Ah, lo voy a estrellar. Voy a estrellar. Sí, lo esperaba. Yo lo que quiero es apagar el motor. Sí, definitivamente volar en tercera me es más complicado que en primera. Me pregunto si podría bajar el tren de aterrizaje. No, porque ya está abajo.
sube, esto lo baja. No, no creo que lo vaya a bajar. Ahora sí lo tonto. No, no creo que te lo dejo. Está bien.